La única manera de poder prosperar en esta vida en todos los aspectos es amándote a ti mismo. Pero ¿qué tiene de relación con respecto a esto del amor propio y la prosperidad y conseguir nuestros objetivos? Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día justamente vamos a explicar de qué manera se relaciona el no poder conseguir tus objetivos y el amor propio. Entonces, para esto primero hay que entender algo. Existen principios dentro de nuestra vida, leyes que rigen la vida y que nadie puede saltarse. En este caso son leyes como la ley de la gravedad. Como la primera sería la ley del mentalismo, la cual nos indica que en lo que pensamos nos convertimos, que en lo que pensamos se expande. Y efectivamente que cuando tú miras demasiado a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. O el que pelea con monstruos debe de cuidarse de no volverse uno. Efectivamente, porque cuando tú prestas atención a algo, le estás regalando tu poder, tu energía. En este caso, estás dándole tu atención, lo cual es lo más preciado, tu enfoque. Entonces, ¿pero de qué manera funciona esto? Funciona de que cuando tú piensas algo de manera consciente, tú dices, ah, ya, yo soy esto, ¿no? Y empiezas entonces tú a pensar en eso y eso se va a expandir. No, porque lo que piensas de manera consciente no es lo que se expande. Lo que se expande es lo que piensas de manera inconsciente. Y efectivamente, eso es lo que nosotros vibramos. Lo que nosotros estamos vibrando en todo momento es nuestro inconsciente, porque en el inconsciente se albergan nuestras creencias e identidades. Estas creencias e identidades atraen con respecto a lo que creamos a nuestra realidad para poder hacernos sentir cuerdos. O sea, ¿qué quiere decir? Que su trabajo del inconsciente es alinear nuestras creencias y manifestarlas en la realidad para darnos un sentido de estar cuerdos y alineados con respecto a la vida. Es por eso que la vida no es como tú crees que es como tú eres. Y entonces, efectivamente, si tú, en primer lugar, tienes una creencia de que te sientes pequeño porque, en primer lugar, tal vez desde niño has tenido padres que no te han sabido mostrar tu valor, no has tenido un padre, una madre, en este caso tal vez ausente, y justamente eso no te ha enseñado a ti a poder desarrollar esa visión sobre ti del sentirte suficiente, del de que ser simplemente tú y con eso ya basta. Entonces, cuando tú entiendes esto, que lo que tú crees se manifiesta. Un ejemplo podría ser, yo creo firmemente que no puedo. Entonces, cuando tú intentes hacer cualquier cosa, como tú firmemente crees eso, pues te va a dar parálisis, vas a tener miedo, porque es efectivamente esta identidad del yo no puedo con, contra esta nueva actividad del que la que te incita a crear una nueva identidad que sea el yo sí puedo. Pero como esta identidad no quiere morir, va a bombardear con miedo para sobrevivir y tú retrocedas y no tomes acción. Es por eso que cuando nosotros creemos algo, lo vamos a ver reflejado en nuestra realidad y no simplemente con respecto a nuestra perspectiva propia, sino con respecto a la perspectiva del mundo. Es por eso que existen los programas de televisión y hasta hoy en día existen muchas personas que piensan que los programas de televisión dicen toda la verdad. Es efectivamente ese un gran problema cuando las personas dan su autoridad a ciertas personas o a ciertos medios. El que tiene mayor autoridad sobre ti mismo en tu propia vida eres tú, y tú decides qué aceptar y qué no aceptar. Entonces, la fe es lo que nos va a llevar, en este caso, a crear eso en nuestra vida. Pero recuerda que la fe es lo contrario al miedo, y los dos crean. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes miedo y estás pensando en algo, como por ejemplo, estás pensando en algo negativo y lo relacionas con un sentimiento negativo, lo vas a manifestar. Y sí, díganme, muchas veces ustedes habrán visto que o ustedes habrán experimentado que cuando no quieren que suceda algo, termina sucediendo. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho, tu enfoque está en eso. Y lo que crea, lo que hace carne el pensamiento es la emoción. Es por eso que de manera consciente, al tener un pensamiento
que efectivamente los pensamientos son derivados de las creencias. O sea que si tú estás teniendo pensamientos catastróficos es porque tienes una creencia tal vez de que el mundo es caótico, el mundo es inseguro. Y entonces cuando tú entiendes esto, vas a, vas a tolerar todo como malo, ¿no? Entonces, no, no salgas, tal vez te pueden matar, ¿no? Y entonces ese pensamiento nace de tu creencia de inseguridad. Y al nacer, eso te hace sentir un pensamiento positivo, crea una emoción positiva y de la misma manera con lo negativo. Entonces vas a relacionarlo con eso. Y esa emoción la vas a relacionar con el pensamiento y recuerden que la emoción es lo que hace carne nuestra realidad o nuestros pensamientos, disculpen. Entonces, cuando tú comprendas que la suma de tu pensamiento y tu emoción crea tu vibración y esa vibración por ley de atracción atrae vibraciones similares, pues vas a entender que tienes que cambiar tus creencias. Porque los pensamientos que nosotros tenemos con respecto a ciertas situaciones de la vida, a ciertas actividades que se manifiestan. Es la perspectiva que nosotros tenemos. La perspectiva mía puede ser ante una enfermedad o ante una epidemia. Puede ser, uy, es negativo. ¿Por qué? Porque tengo creencias negativas. Pero una persona que es negociante y una persona que está del lado de la abundancia, pues va a ver eso y va a decir, es positivo porque puedo hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y la perspectiva nace de acuerdo a tus creencias, a lo que tú crees, posible o no. Es como cuando igual en un negocio, tal vez todo, un edificio viejo, una persona puede ver un negocio porque él tiene la creencia de yo puedo mejorarlo. Mientras que una persona simplemente va a ver y venderlo porque él tiene la creencia de que yo no puedo hacerlo. Entonces, estas creencias que nos han instalado desde que éramos niños con respecto a cómo es el mundo, con respecto a cómo creemos que nos trata el mundo, con respecto a nosotros mismos y a lo que creemos posible, es lo que nosotros estamos manifestando de manera inconsciente, porque nosotros no dejamos de manifestar en ningún momento. Todo el tiempo estamos manifestando, todo el tiempo. Pero ¿cómo podemos dejar y romper este ciclo? Bueno, entonces, en primer lugar, cambiar nuestras creencias. Tienes que cambiar tus creencias. ¿De qué manera? El puente que une, en este caso, el puente que une lo mental con lo real o con lo físico que nosotros vemos con nuestros cinco sentidos, es la acción. Y justamente como en el inicio lo hemos dicho, ¿por qué es tan importante, en este caso, el amor propio? El amor propio es, voy a hacer unos ejemplos antes de dar el ejemplo del amor propio para que puedan comprenderlo. Por ejemplo, si tú te consideras una persona o tú crees que las mujeres son malas, la vida o tu inconsciente va a alinear tus situaciones para que tú confirmes y reafirmes tu creencia y te sientas cuerdo. Entonces, en otras palabras, estás vibrando en eso y estás atrayendo más frecuencias similares. Si tú crees que eres una persona que nadie quiere, pues eso te va a demostrar tu realidad. Entonces, esa es tu perspectiva con respecto al mundo. Ahora, tu perspectiva con respecto a ti. Tú eres una persona, por ejemplo, que se considera una persona callada. Entonces, la vida te va a poner situaciones donde tú reafirmes esa creencia y tú actúes de esa manera, porque estás vibrando en eso y por ende, em, vas a atraer vibraciones similares. Ahora te digo, con esta creencia del yo no puedo, porque esta creencia la tenemos todos, ha sido implantada por nuestros padres y hasta creo que es hasta normal dentro de nuestra sociedad. El famoso yo no puedo. ¿No? Entonces, ¿qué va a generar esto? Te va a mandar a situaciones en las cuales tú vas a seguir y vas a tener que reafirmar tu creencia con respecto a lo que tú crees de ti. Entonces, algo muy importante y quiero que comprendan esto muy claramente. Si tú no te consideras importante, la vida no te va a considerar importante.
Si tú no tienes un autoconcepto sobre ti mismo de que eres importante, la vida nunca te va a alinear con ese tipo de situaciones. Tú tienes que ser antes, tienes que ser la fuente de lo que tú quieres atraer. Entonces, ¿a qué me refiero? A de que si tú te amas, la vida te va a amar. La vida se va a preocupar por ti. Si tú te amas, la vida te va a amar y te va a abrir puertas de prosperidad, te va a abrir puertas, disculpen, de oportunidad, te va a abrir puertas de todo tipo, porque te ama. Y de la misma manera, tú cuando no te amas y cuando pones a los demás por delante tuyo, cuando intentas ser complaciente y cuando intentas llevar la cruz de los demás, porque sientes culpa por el simple hecho de no ayudar o de no llevar la cruz de los demás. Y el mismo hecho de tener esa culpa, el mismo hecho de que en este caso tú sientas esa culpa, ¿en dónde está tu enfoque? ¿En dónde está tu emoción? Está en la culpa. Y por ende vas a traer situaciones desastrosas, situaciones que te van a reafirmar esa forma de creer, de ver la vida, esa manera de ver la vida. Te van a reafirmar y te van a hacer situaciones horribles. Van a ser situaciones catastróficas, caóticas, donde tú te vas a sentir mal. Porque recuerden, el principio de todo esto es una ley que nos da nuestro querido amigo, hermano, no sé ni cómo decirle, ¿no? Un ídolo para mí, Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que la ley de oro, en este caso, es amarte a ti mismo. No dice ama más a tu prójimo. Dice ama a tu prójimo igual que a ti. O sea que la condición es amarte a ti primero. Dártelo a ti primero. Y tú no puedes dar algo que ni siquiera tienes. Tú no puedes ayudar a salir del pozo a alguien si tú estás en el pozo. Tú no puedes ayudar a curarse a alguien si tú estás enfermo. Tú no puedes ayudar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú te amas, la vida te va a amar. Que si tú te consideras importante, la vida te considera importante. Pero si ni tú mismo eres capaz de poner tus necesidades por delante de los otros, si tú mismo no eres capaz ni siquiera de entender que cada uno tiene que llevar su cruz y que no eres bueno por llevar la cruz de otros, al contrario, interfieres en su aprendizaje y te haces daño a ti. Estás yendo contra una ley divina, estás yendo contra la naturaleza de la vida. Es por eso que todo te sale mal, porque no lo haces por ti, lo haces por otros. No te amas a ti, complaces. Y en este caso tú tienes que entender que para poder dar, primero tienes que ser. ¿Cómo, en este caso, puedo aumentar mi autoestima? ¿Cómo puedo cambiar mi creencia de mí mismo? Haciendo afirmaciones, ya lo he hecho, Sebastián, ya he hecho afirmaciones, ya he hecho repeticiones, ya me amo, ya me quiero, ya me cuido, me visto bonito. En primer lugar, la autoestima es la aceptación de tus defectos y tus virtudes. Aceptando de esa manera de que eres un ser dual, de que eres un ser, de que eres así. Y que tienes que aceptarte, porque ese nivel de conciencia es un nivel mucho más elevado. El tener que aceptarte como eres. Porque cuando tú juzgas, por ejemplo, ¿no? Digamos que han robado, ¿no? Y yo sin saber agarro y me meto a juzgar. Ah, ratero. Entonces, ¿cómo ha robado? Y yo ni siquiera sé por qué ha robado. Ni siquiera sé si ha sido por comida. Al final me meto a criticar. Cuando tú te metes a criticar, esa vibración, esa energía, ese miedo, te voltea a ver así. Y te dice, ¿qué me miras? Y lo empiezas a absorber.
O sea, explicado de otra manera es, eh, cuando tú criticas algo, empiezas a vibrar en eso. Empiezas a vibrar en crítica de robo, digamos. Y por ende atraes más de esa energía y es probable de que te roben. Cuando tú criticas, no estás criticando al otro. No estás haciendo daño al otro, te estás haciendo daño a ti mismo, porque de ti sale la vibración y a ti atrae más esa vibración. Es por eso que en este caso, para poder aumentar nuestra autoestima, tenemos que tener ese pleno aprendizaje de poder entender de que todo es como es. Y tú no tienes por qué juzgarlo, tú no tienes por qué generar juicio, tú no tienes por qué señalar ni decir no eres nadie, tú no eres juez para en este caso señalar. Y si no lo puedes hacer contigo mismo, ¿cómo lo vas a hacer con la gente? ¿Cómo vas a dejar de criticar si ni siquiera puedes dejar de autocriticarte a ti? De dejarte sin juicios a ti. Entonces, cuando tú mm, criticas, vibras en eso y por ende atraes más de esa energía. Es por eso que al inicio decíamos, cuando tú ves a un abismo, el abismo ve dentro de ti. Porque en lo que piensas, pues, se expande. Y no es lógicamente algo superficial como lo consciente, como lo decíamos en un principio. Es inconsciente. Porque todo lo que tú piensas de manera inconsciente se expande. ¿Por qué? Porque vibras en eso y esos pensamientos nacen a raíz de tus creencias. Y esas creencias, pues, son negativas y crean pensamientos negativos y los pensamientos negativos crean emociones negativas y las emociones negativas sumadas con los pensamientos generan una, una vibración negativa y por ende generan acciones nulas, o sea, nada de acciones. Para poder ganar autoestima, lo que tú tienes que hacer en primer lugar es no fallar a tu palabra. Cada vez que alguien cumple su palabra, te dice, sí, voy a ir a una chica, vamos a decir, un chico, ¿no? En el caso, te dice, sí, voy a hacerlo, vamos, y lo cumple. Vamos, y lo hace. Vamos, y lo quiere. Lo empiezas a querer. ¿Por qué? Porque dice la verdad, cumple a su palabra. La única manera de poder aumentar nuestra autoestima es mediante la acción, sin fallar a nuestra palabra. Porque cada vez que fallamos a nuestra palabra, nos vemos menos capaces, perdemos confianza en nosotros mismos. ¿Y qué haces con la persona que tú pierdes confianza? A ver, dime. La odias. ¿Qué haces con la persona que te da confianza, tu casero, el que vas a comprar? Lo quieres, inconscientemente. Entonces es lo mismo en personas o en ti mismo. Si una persona viene y te dice que va a hacer algo y no lo cumple, pues tú ya nunca más crees en él. De la misma manera, cuando tú dejas y no cumples lo que dices que vas a hacer, pues cada vez dejas de creer en ti. Dejas, en este caso, dejas de creer en ti y por ende dejas de creer en tu palabra. Dejas de darte credibilidad. Dejas de confiar. Dejas de tener seguridad. Y inconscientemente estás sintiendo culpa. Porque cuando tú te propones algo, tienes que cumplirlo. Y si no lo vas a cumplir, pues no lo digas. Cállate. Entiende que tienes que cumplir lo que dices para poder ganar confianza en ti mismo. Y efectivamente es esto lo que nos quita esta sensación del yo no puedo y nos da una sensación del yo puedo. Porque si tú te pones algo en mente y lo cumples, voy a levantarme todos los días a las 5 de la mañana y lo cumples a lo largo del tiempo. Aquí te veías no puedo, pero aquí te ves hoy, ya puedo hacer algo al menos. Y luego haces algo más y luego sigues cumpliendo las 3 actividades y te ves cada vez más capaz. Cada vez crees más en ti, cada vez te amas más. Y es efectivamente de que es por eso que el universo nos
incita en primer lugar a amarnos. No es que nos incita, es nuestro deber como seres humanos, es nuestro deber amarnos los unos a los otros, pero la condición es amarte a ti primero. Amarte a ti primero, porque si tú te amas, la vida te va a amar y te va a abrir oportunidades en las cuales antes no existían. El mundo va a empezar a conspirar a tu favor porque te amas. ¿Ven lo importante que es amarse a uno mismo? Entonces, ¿cómo en este caso puedo, ya lo hemos dicho y lo voy a volver a repetir, cómo puedo cambiar mi autoestima? ¿Cómo mejorar sin fallar a tu palabra? Cambias tu autoconcepto sobre ti mismo y te empiezas a ver como una persona más capaz en la cual puedes confiar. Una relación se basa en la confianza. Una relación de amor supuestamente se basa en la confianza. Esa relación de amor, hago esto ¿por qué? Porque efectivamente la relación es contigo mismo. La relación es contigo mismo. ¿Cómo pretendes atraer a una persona que sea completa si tú estás incompleto? ¿Cómo pretendes atraer a una persona que ame si tú ni siquiera te amas? Si eres eso, vas a atraer eso. Si eres incompleto, vas a atraer a otra incompleta o otro incompleto. Entiende que tienes que amarte y ese es el principal trabajo. Cumple a tu palabra, no falles, aumenta tu autoestima. Ten convicción con respecto a tu creencia. Ten convicción con respecto a lo que quieres lograr. Más importante es la certeza en la acción que la misma acción. Más importante es la fe en la acción que la misma acción. Tienes que entender que cuando tú tienes un deseo, los dos se buscan, ¿no? Dicen lo que tú quieres te está queriendo, lo que tú buscas te está buscando. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que cuando tú accionas, lo estás buscando de afuera hacia adentro. Y cuando tú visualizas y le das amor y eres fiel a tu deseo y tienes fe y visualizas y agradeces en el momento presente y actúas y hablas como la persona que ya es, lo estás buscando, lo estás sacando de adentro hacia afuera. Y los dos se están buscando. Es por eso que efectivamente para otro video vamos a hablar con respecto a la expansión. Que la expansión es hacer cosas nuevas. Y la expansión es sinónimo de cielo. Es por eso que el reino de los cielos, buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Buscad primero la expansión, buscad primero el primer paso, accionar para que se dé. Entonces, lógicamente, el ingrediente secreto con respecto a todo esto es la fe. La fe de poder alcanzarlo. La fe de verte ya haciendo eso. Ya eres una persona con autoestima, ya lo eres, ya te amas, te ves amando y actúas como tal. ¿De qué manera vas a actuar como tal? Me refiero a que cuando tú actúes, vas a tener que, en primer lugar, visualizar, vas a tener que ver tu vida como es, ¿ya? ¿Cómo quieres que sea? La vas a ver como quieres que sea. Luego agradeces como si ya lo fueras. Hablas como si ya lo fueras. Piensas como si ya lo fueras. Entonces piensas en tu deseo para que se expanda de manera consciente. Y para poder crear la creencia de que ya lo eres, porque esto lo vas a hacer de manera consciente. Pero recuerden que en el principio hemos dicho que tiene que estar en el inconsciente para que el inconsciente lo manifieste en nuestra realidad. Y para que el inconsciente acepte esta creencia, tú tienes que accionar, porque el accionar es el puente entre lo mental y en este caso, y lo físico, lo material. Cuando tú accionas con respecto a esto, cuando tú accionas en dirección, efectivamente, hacia tu deseo, con convicción, con fe, de que ya es tuyo, de que ya lo tienes, haces que esa creencia sea inevitable. Al paso del tiempo, tú empiezas a creértelo.
Nosotros accionamos para hacer creer a nuestra mente que ya lo somos. No accionamos por el resultado. El resultado es garantizado. Una vez que está aceptado por el inconsciente, la creencia de serlo y de creerlo firmemente. Es garantizado. Eso nadie te lo va a quitar. Una vez que expandas tu mente, nadie te lo va a quitar. No hay vuelta atrás. Y eso es lo lindo y lo bello de la vida. Entonces, alíñate con respecto a tus acciones dirigidas hacia tu deseo, la creencia de poder lograrlo y tus afirmaciones y agradecimientos en momento presente de que ya es tuyo. Entonces, chicos, aumenten su autoestima sin fallar a su palabra. No se olviden de que si tú te amas, el mundo te va a amar. Y de que si tú te pones por debajo de otras personas, pues vas a atraer eso, vas a atraer situaciones catastróficas porque estás yendo en contra de la vida. Y es muchas, y esto justamente no lo he mencionado, y es mucho eso en nuestra sociedad, porque efectivamente esa es la manera de vivir de nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos ve de una manera, por decirlos como amarillos, por ponernos a nosotros mismos en primer lugar. Porque la sociedad lo que dice es, pon a los demás por delante de ti, los demás son más importantes. Y hay personas que yo sé que sudan la sociedad, que aman la sociedad, que viven en regla a la sociedad. Y efectivamente, tú tienes que ser un egoísta si es que la sociedad te ve de esa manera. No tienes que ir cargando la cruz de todo el mundo. Ya tienes suficiente con tu propia cruz, la cual es tu plan divino. Carga tu propia cruz y deja de preocuparte por los demás. Entiende con este principio que hoy estás aprendiendo que si tú te amas, el mundo te va a amar. Y si tú estás poniendo las necesidades de los otros y estás haciendo las cosas para que el otro se sienta como un rey y tú no, estás yendo en contra de la divinidad y ponte en mente esto. Y recuérdalo y di, ¿cómo es posible que yo esté haciendo esto? Cámbialo y entonces ponte primero, por más que sientas culpa de no poder ayudar con sus cruces. Cada uno tiene que llevar su cruz. Cuando Dios peregrinó con su cruz, ¿tú piensas que le han ayudado? No, lo tuvo que hacer él solo. Entonces, no sientas culpa, al contrario, siente agradecimiento que tú te estás poniendo primero a ti, dejando que los demás hagan sus cosas y carguen su cruz. No sientas pena, no sientas culpa de que no pueden, que no te importe. Tú ya tienes suficiente con tu cruz y esa es tu responsabilidad. Y en tu mente está que si yo me amo, el mundo me ama. Es mi responsabilidad amarme y siempre va a ser de esa manera. Hasta luego, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios, me apoyan bastante con un like y suscríbanse. Hasta luego.